Muy buenas tardes. En nombre del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y de su presidente, el doctor Sergio Alcocer, quien lamentablemente no nos puede acompañar esta tarde, les doy la más cordial bienvenida a este tercer webinar de la Unidad de Estudio y Reflexión dedicada a China, que es además parte del núcleo de Relaciones Exteriores del COMEXI. En este su 20º año de existencia, el COMEXI ha generado una nueva estructura para analizar cabal y sistemáticamente el acontecer mundial y los núcleos y unidades de análisis en los que participan sus asociados y aportan toda su experiencia, son parte de este esfuerzo para contribuir a la discusión en México y en el exterior sobre todo lo internacional en una época de profundos cambios y también de mucha incertidumbre. En el webinar de hoy queremos profundizar en los pormenores, personajes, narrativas y símbolos del 20º Congreso del Partido Comunista Chino. Para nadie es novedad que China es un importantísimo actor internacional al que necesitamos conocer más y mejor, pues de ella dependerá en alguna medida el orden internacional en el futuro previsible, dado su vertiginoso ascenso de los últimos años, su poder significativo en todos los ámbitos y su capacidad de influir en otros actores tanto próximos como lejanos. Pues bien, este 20º Congreso es clave para identificar la ruta que seguirá China en los años por venir y qué tipo de liderazgo internacional piensa ejercer. Para poder entender qué pasó en Beijing la semana pasada y qué consecuencias tendrá este encuentro del más alto nivel de la jerarquía china, tanto para su política interna como para su actuación en el mundo, tenemos la enorme fortuna de contar esta tarde con reconocidos expertos en el tema. Los presento por orden alfabético. José Luis Bernal es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1979, tiene el rango de embajador y fue representante extraordinario y plenipotenciario de México en la República Popular China de 2017 a 2021. Es el coordinador y titular de la Unidad de Estudio y Reflexión sobre China de COMEXI y le agradezco mucho que me propusiera para moderar esta conversación. Marisela Connelly es profesora investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Desde 1985 es especialista en política exterior, relaciones internacionales e historia moderna y contemporánea de China. Y en una nota personal debo decir que fue mi profesora en el colegio y gracias a ella empecé a conocer a China y la sigo conociendo en cada conversación y cada intercambio con ella. Eduardo Cilia Pango es profesor del Departamento de Política y Cultura del área de Política Internacional de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco desde 2017. Es un estudioso de las relaciones internacionales, específicamente en Asia-Pacífico y particularmente China. Es maestro en estudios de Asia y África por el Colegio de México, con especialización en China, y realizó un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con especialización en Relaciones Internacionales en la UNAM. Además, es fundador y coordinador del Grupo de Estudios sobre Eurasia, el GESE, que invito a todos a seguirlo en redes, que es un grupo independiente de análisis sobre esa región y sus relaciones internacionales. Eduardo fue el que tuvo la iniciativa de hacer este webinar y le estamos muy agradecidos por proponer. Aprovecho para decir también que el embajador Bernal acaba de grabar una entrevista en profundidad que se llama Coyuntura en el marco de COMEXI, que estará pronto disponible en su página web para discutir todos los aspectos de este 20º Congreso, y también que acaba de salir el más reciente libro coordinado por la profesora Connelly y el maestro Cilia Pango, 70 años de existencia de la República Popular China, 1949-2019, obra que edita el Colegio de México y que ya está disponible tanto en línea como en librerías varias. Es una obra que no puede faltar en la biblioteca de los internacionalistas. Gracias de antemano por compartir sus ideas y experiencia con nosotros. Conforme avance la conversación, por favor, hagan sus preguntas en el chat en línea de este webinar y diríjanlas al experto de su preferencia. Al final seleccionaremos algunas para darles respuesta y de antemano nos disculpamos si no podemos cubrirlas todas. Así bien, iniciemos nuestra conversación y empezamos con Marisela Connelly.
¿Qué pasó exactamente o qué pasa exactamente en un congreso del Partido Comunista Chino? ¿Y por qué es importante analizar particularmente este 20º congreso? Tiene 7 minutos. Sí. Bueno, cada 5 años el Partido Comunista Chino lleva a cabo un congreso. Y en esos congresos se toman decisiones sobre el mismo partido, sobre la política económica, la política social, la política exterior que se va a seguir en los 5 años siguientes. ¿Por qué es importante este 20º Congreso? En los últimos años hemos visto cómo se ha afianzado el liderazgo de Xi Jinping. Este líder que en 2012 se convierte en secretario general del Partido Comunista Chino. Después, en el siguiente Congreso, vemos cómo se le renueva el mandato, pero ya él empieza a tomar medidas precisamente para ir eliminando los periodos que un secretario general puede estar al frente del partido. Esto es muy importante porque estamos viendo cómo Xi Jinping, que ha fijado una política a seguir en el país, una política que está enfatizando precisamente en las características propias de China, tanto en su tradición histórica como en su tradición socialista, pues él quiere seguir con ese proyecto. Él necesita estar ahí para ir supervisando todo este proyecto. De ahí que, bueno, en este 20º Congreso, aunque él ya tiene 10 años como secretario general, va a seguir en ese puesto y probablemente va a seguir de por vida. Entonces, quiere decir que todas esas políticas que se habían seguido anteriormente para ir renovando las generaciones dentro del liderazgo del Partido Comunista Chino se están dejando atrás. Y otro punto importante que también debemos de considerar cuando analizamos este 20º Congreso es ver cómo Xi Jinping está tratando de romper con líderes anteriores del partido. Está tratando de que su grupo, que para él es muy importante que su grupo tenga cohesión, además de que sea un grupo que esté muy comprometido con las metas que se han fijado para que China realmente se pueda convertir en un país desarrollado. Y por eso mismo, bueno, vemos caras muy nuevas, ¿no? En el nuevo Comité Central, en el mismo Politburó y en su comité permanente, ¿no? Caras muy, muy nuevas que sorprendieron mucho, ¿no? A todos los que siguen la política de China, porque algunos son líderes muy poco conocidos. Y otros líderes que se pensaba que se iban a quedar precisamente por la experiencia que tienen en el manejo de la política económica, como Li Keqiang, ¿no? Como Liu He, pues ellos salen del Politburó, salen del comité permanente, y eso nos está diciendo que Xi Jinping quiere seguir esa línea que ha ido marcando en el sentido de que el Partido Comunista Chino esté mucho más involucrado en la actividad económica en China, en la supervisión de las empresas, no solamente estatales, sino también privadas. Ahora las empresas privadas tienen un representante del partido que se encarga de estar supervisando todas las actividades y de marcar línea a estas empresas. Y esa línea que también está siguiendo Xi Jinping en el sentido de poner en un lugar muy importante lo que se refiere a innovación tecnológica, a darle mucho presupuesto a la investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque sabe que está sufriendo ahorita China ataques fuertes del exterior, especialmente Estados Unidos, en ese sentido, de cómo el gobierno de Estados Unidos cada vez le pone más obstáculos a China para que adquiera tecnología de avanzada. Entonces, por eso es que Xi Jinping está marcando, ¿no?, esa línea de alcanzar estas metas, de buscar la forma de que China se siga desarrollando,
de tratar de cierta manera de ser más autosuficientes y de desarrollar el mercado interno, como ya se había dicho desde años anteriores. Entonces, por eso es tan importante este 20º Congreso, por todos estos cambios que estamos viendo, por la afirmación del poder de Xi Jinping en el partido y de todas las metas que se ha fijado y que pretende alcanzar precisamente con la cohesión de este liderazgo que se está formando en este 20º Congreso. Además, bueno, de tratar de ver cómo va a resolver China, pues todos estos problemas que tiene con el exterior. Y uno de esos problemas muy serios que de veras está tomando al liderazgo chino mucho tiempo, ¿no? Para pensar cómo lo van a enfrentar, va a ser precisamente el conflicto en el estrecho de Taiwán, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer cuando se dan cuenta de que Estados Unidos está apoyando mucho a los líderes de Taiwán? Y eso, bueno, pues pone en serios problemas toda esa política de reunificación de Taiwán con el continente. Entonces son muchos elementos los que tenemos que considerar cuando nosotros estamos analizando precisamente la importancia que tiene este 20º Congreso del Partido Comunista Chino. Muchas gracias, doctora Connelly. Bueno, pues tenemos aquí ya un primer escenario, unos primeros trazos, y bueno, paso ahora a Eduardo Chiliapango. Con respecto a lo que este 20º Congreso dejó como indicio de por dónde va a ir la política exterior de China bajo el liderazgo de Xi Jinping, ¿qué destacarías? Tienes 7 minutos. Erika, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo, la verdad, pues quiero aprovechar para agradecer al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales por hacer eco, ¿no?, de esta propuesta. Y atendiendo a esta pregunta que atinadamente lanza Erika, pues me parece que si pudiésemos resumir tal vez en 1 o 2 palabras qué pasa, ¿no?, a raíz del 20 Congreso de Partido en materia de política exterior, yo diría, por un lado, continuidad de política o de políticas y profundización de algunas otras. Para mí, por ejemplo, es muy relevante que Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores, haya sido, bueno, más bien, se le haya permitido continuar en el buró político. Y muchos están apuntalando, todavía no, me parece que todavía no está claro hasta donde tengo entendido, pero muchos están apuntalando a Wang Yi como el sucesor de Yang Jiechi en la Comisión de Asuntos Exteriores del partido. Aquí tal vez habría que explicar un poco que en China, debido a esta condición de Estado-partido, como algunos lo llaman, la Comisión de Asuntos Exteriores del partido tiene mucho peso en la toma de decisiones de política exterior, en algunos casos más que el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Por ejemplo, se pudo ver en la reunión en Anchorage, ¿no?, cuando se reunieron con esta delegación con Estados Unidos, fue Yang Jiechi y fue Wang Yi, y Yang Jiechi pues fue el que habló primero, ¿no? Y habló en chino además, a pesar de que habla muy bien inglés. Entonces, bueno, es relevante y Wang Yi va a ascender. Ahora, se sabe que tienen esta regla, no escrita, vamos a decirlo, de que quienes cumplan 68 años pues ya se tienen que retirar, pero no es el caso de Wang Yi, así como no es el caso de Xi Jinping y de muchos otros que renovaron cargos dentro del Buró Político y del Comité Permanente. Y eso a mí me revela que Wang Yi pues va a dar continuidad a este estilo de diplomacia que se le ha denominado como la diplomacia guerrero lobo, que algunos la catalogan como agresiva, yo la catalogaría más como asertiva, pero bueno, en ese sentido, Wang Yi, que también ha sido uno de los grandes promotores de la iniciativa de la Franja de la Ruta, recordemos que en 2015 fue Wang Yi el que etiquetó a la iniciativa de la Franja de la Ruta como un bien público global. Entonces, en ese sentido veo la continuidad de un estilo de diplomacia, ¿no? Y sobre todo de tratar de consolidar los proyectos de política exterior que se han realizado en el marco del liderazgo de Xi Jinping, que es
tratar de consolidar un nuevo tipo de relaciones internacionales, un nuevo tipo de relaciones entre grandes potencias, y obviamente pues la comunidad humana con destino común, que es este gran proyecto, vamos a decir, de vinculación global de Xi Jinping. Se ha discutido mucho, a lo mejor no me meto en detalles para explicar lo que implica la comunidad humana, más allá de que China está tratando de resignificar, vamos a decir, a un punto de vista de cómo se entienden las relaciones internacionales, no es cosa menor a mi gusto. Y bueno, cuando se habla de la comunidad humana, que está asociado con el nuevo tipo de relaciones internacionales, pues se busca tratar vamos a decir, de generar un nuevo tipo de interacción que no sea a partir de las viejas interacciones basadas en la política de poder. Básicamente es lo que se busca por ahí. Y por otro lado, ya decía yo, me parece que también van a profundizar un estilo de trabajo en materia de política exterior, priorizando, aquí ya lo conectaría un poco con lo que ya dijo la profesora Marisela Connelly, priorizando la seguridad, ¿no? Me parece muy significativo también que haya permanecido en el buró político el ministro de Seguridad del Estado. Esto es también relevante porque la situación de Taiwán, más allá de considerarse un asunto interno, ya se considera un asunto estratégico de seguridad nacional, ¿no? Siempre se ha considerado así, es cierto, pero se ha puesto un énfasis, ¿no? Se ha subrayado el asunto y a eso repercute otra situación de que el ambiente internacional que en China se está observando cada vez más hostil para los intereses chinos, pues parece que necesita, a ojos del liderazgo chino, pues necesita continuar con los mismos perfiles que han llevado a cabo la política, en este caso en materia de seguridad, para poder defenderse, por así decirlo, si es que lo podemos decir así, de las agresiones de todo tipo que vengan, ¿no? Ya sea ciberataques, agresiones comerciales, movimientos militares, etcétera, ¿no? Entonces, yo podría definir en estas dos palabras, vamos a decirlo, el estilo de trabajo de política exterior y que, bueno, también refleja una voluntad política por parte del Partido Comunista de continuar su gran proyecto histórico, que es el de la reivindicación de la nación china, ¿no? Como decían anteriormente, pues al final el Partido Comunista busca tener la batuta en materia de la toma de decisiones y demostrar al pueblo chino que el Partido Comunista puede, ¿no? Diríamos de manera un poco informal, pues puede con el paquete, ¿no? O sea, que sí puede gobernar bien China y lo hace a su entendimiento, continuando las políticas que han sido beneficiosas y profundizando aquellas que necesitan profundizarse. Y con esto termino. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues también un modelo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver de cómo se gestiona la política exterior, pero probablemente una de las fortalezas y que ha hecho que China sea este actor tan prominente en el escenario internacional ha sido la economía, pero lo que hemos leído últimamente sobre la economía china no es particularmente halagüeño, se están prendiendo algunas alarmas. Y yo quisiera preguntarle al embajador José Luis Bernal, bueno, en materia de economía que se discutió en este 20º Congreso del Partido, ¿qué señales se mandan? ¿Van a seguir por el mismo camino? ¿Van a hacer algunos cambios, ajustes ante estas nuevas circunstancias internacionales? Y también, usted que es experto en la relación bilateral, que la ha trabajado, que la ha creado en parte, ¿qué lecciones sacamos para México? ¿Qué oportunidades, qué riesgos? ¿Hay algún mensaje que tiene resonancia para un país como este? Tiene 7 minutos, embajador. Sí, gracias, Erika, y también agradezco los comentarios anteriores de la profesora Connelly, el profesor Silly. Creo que es muy importante hablar del contexto económico, aparte del contexto geopolítico en que se da este congreso. Hay circunstancias muy especiales que afectan a la economía china en el marco de este congreso, ya que por primera vez en 30 años se proyecta que el crecimiento de China va a ser menor al promedio del crecimiento en toda Asia. La economía sigue creciendo, está creciendo, según los últimos reportes,
a cerca del 4%, pero está lejos de la tasa que se había proyectado a principios del año, que iba a alcanzar el 5,5% durante el año 2022. En este contexto son evidentes los efectos de la política de tolerancia cero al COVID, la política que ha llevado al cierre de las fronteras, que ha roto muchas de las cadenas globales de distribución donde China participa, y se ha traducido en China ya en el cierre de millones de empresas. Se habla de más de 3 millones de empresas que han cerrado en los últimos 2 años, sobre todo pequeñas y medianas empresas, con el consecuente desempleo en general, sobre todo entre los jóvenes, que se calcula está el desempleo entre jóvenes al 20%. Y con esto se afectan las expectativas de una sociedad que venía creciendo, que venía disfrutando de la distribución del ingreso y que ahora tiene que enfrentarse a nuevos retos en materia económica, en materia de inflación, problemas del sector inmobiliario, los retos mismos de los cambios demográficos, entre otras cuestiones. Y a ellos se agregan los desequilibrios o los desafíos geopolíticos que ya se comentaron en este momento. ¿Qué se decide en el Congreso respecto a la economía? Contrario a lo que se esperaba, que pudiera haber alguna señal de que se abandonaría la política de tolerancia cero, no es así, se va a mantener, y esto tiene que ver con las cuestiones de la inmunidad que no se ha creado dentro de la población china en virtud de la aplicación de vacunas y el cierre mismo que se ha mantenido ya por casi 3 años. ¿Qué es lo que dijo el presidente respecto a la economía? Ahí el presidente Xi Jinping expuso lo que él denomina una visión para una prosperidad común. Ahí viene el problema de las traducciones, yo diría que habla de la prosperidad compartida y hace una diferencia entre el crecimiento del mercado interno y el crecimiento basado en las relaciones con el exterior. Obviamente, el objetivo se cambia ahora para atender los problemas sociales, para atender las cuestiones de la desigualdad del ingreso, para contener los efectos de la inflación, para reordenar el sector inmobiliario y para seguir ordenando, metiendo orden al funcionamiento de las empresas, sobre todo ya no únicamente a las grandes empresas tecnológicas, sino a aquellas que participan en el comercio electrónico, en el sector financiero, en diferentes aspectos que no estaban totalmente en línea con los mandatos del partido en los últimos años. Se mantiene el modelo de doble circulación, no se abandona esta idea de la apertura al comercio y la inversión, pero sí se prioriza los sectores que tienen que ver con suministro de alimentos, el acceso a Internet para toda la población, es un tema que lo pone el presidente en segundo orden de importancia, el tema del acceso a las energías, sobre todo la importación de combustibles fósiles, y el desarrollo, como señalaba la maestra Connelly, de las tecnologías avanzadas, sin abandonar, desde luego, el rol principal que juega el sector manufacturero. El tema está, la importancia en el sector tecnológico. Aquí lo que advertimos tiene que ver con los temas de política exterior, que hay una vinculación con la seguridad y una vinculación con esta promoción del desacoplamiento, que antes era un objetivo de Estados Unidos, pero que ahora China lo adoptó como su propio interés para ir respondiendo a las presiones generadas por el conflicto sistémico que se tiende a agudizar, sobre todo con los Estados Unidos. Hay otros elementos que estaban en juego. ¿Cuál es el papel que jugará el mercado? ¿Cuál es el rol que se asignará al Estado de aquí en adelante? Ahí vienen también anuncios sobre cómo se seguirán manteniendo e intensificando los controles, sin, repito, que se abandonen las bondades de la economía de mercado, sino fortaleciendo el concepto de socialismo con capitalismo de Estado, insistiendo en las ventajas que ha traído la apertura a China. El reto principal que se mantiene, que se manifiesta, es cómo reconstituir las cadenas globales de valor. Y esto tiene que ver con los objetivos planteados en política exterior. Señalaba el profesor Zili algunos de los aspectos. Hay 2 iniciativas nuevas que me interesa a mí destacar en materia de política exterior. Una es la del desarrollo global o cooperación con el sur global, en donde China ya se plantea dar prioridad a las nuevas alianzas con países en desarrollo. Tiene que ver con la atención a los países que ya participan en la franja y la ruta, fundamentalmente en África, en Asia y en el Pacífico del Sur. Y la otra iniciativa
que tiene que ver con los temas de seguridad, es la iniciativa de seguridad global. Esta había sido anunciada por el presidente Xi Jinping a principios del año, pero ahora se le pone junto con la del Sur Global como los dos principales elementos de la nueva política exterior de China. Se mantiene la franja y la ruta como una iniciativa, pero ya no como el elemento central de la política exterior de China, sino que se le asigna un papel secundario como promotora de las relaciones de comercio e inversión con países que son considerados aliados cercanos. Y aquí entra el aspecto de ideología, el aspecto de nuevas alianzas, el aspecto de la reconfiguración de las propias cadenas de valor y de los esquemas de integración que van a llevar a que se mantenga esta política exterior asertiva, pero en donde la búsqueda de alianzas, nuevos acuerdos, nuevas asociaciones estratégicas sean las que tomen el papel prioritario. Y aquí llegamos al tema de la relación bilateral. ¿Qué mención tiene América Latina en esta definición de política exterior que emana del Congreso? Ninguna. O sea, no se hace referencia a Europa, a América Latina, y tampoco se hace referencia a la India, como aspectos que uno podría esperar que estarían mencionados en cuanto a la política exterior de China. Pero esto quiere decir para América Latina que se va a mantener la política de los últimos años, de más inversiones, de mantener los acuerdos sobre todo de captación de recursos para el desarrollo continuo de China y la búsqueda del fortalecimiento de asociaciones estratégicas especiales. Con México se mantiene esta asociación estratégica integral. Hay que ver cómo se van a desarrollar nuevos parámetros con base en la nueva orientación de la política interna, la política económica, la política exterior de China, y esto cómo se va a manifestar en el esquema que hasta ahora hemos mantenido bien en lo bilateral, que puede seguir siendo un instrumento para ampliar la relación a futuro, pero que desde el punto de vista de México tenemos que darle también una connotación distinta, de mayor importancia a China, sin descuidar nuestra vinculación sobre todo con Estados Unidos y otros países prioritarios, pero atendiendo a los cambios sistémicos, al reordenamiento interno y a la nueva proyección internacional de la República Popular China. O sea, un acto de equilibrismo muy complejo el que va a tocar. Muchísimas gracias, embajador. Ahora, me gustaría que cada uno de ustedes esbozara escenarios para el futuro previsible desde sus distintas perspectivas. ¿Qué podemos esperar, cuando menos para el mediano plazo, en términos de política interna, política exterior, liderazgo global y actuación en los ámbitos bilateral y multilateral por parte de China? Cada uno va a tener 3 minutos y seguimos el mismo orden de intervención, así que doy la palabra a la doctora Connelly. ¿Sí puede prender su micrófono, profesora? Perdón. Como decía yo antes, en este Congreso se están definiendo varias cosas. Y una de las cosas que yo creo que es importante que nosotros pongamos atención es esa centralización del poder de la toma de decisiones que se está dando. Ya desde antes del Congreso hemos visto cómo la figura de Xi Jinping, el pensamiento de Xi Jinping en lo político, en la política exterior, en la educación, en la innovación, lo encontramos en todos los diarios chinos, en todas las revistas chinas, y a muchos les sorprende, ¿no?, que otra vez tengamos pues esa especie de culto a la personalidad de Xi Jinping. Esto tiene un gran significado, porque ese culto a la personalidad de Xi Jinping está entrando a todos los niveles. Precisamente hoy estaba leyendo una noticia en un diario chino que decía que ya se han introducido libros sobre la filosofía, el pensamiento filosófico de Xi Jinping en todas las escuelas, desde el nivel elemental hasta la universidad. Entonces son varios tomos del pensamiento filosófico de Xi Jinping que los estudiantes de todos los niveles tienen que empezar a leer y a estudiar. Y pues esto está significando que Xi Jinping pues quiere que a todos niveles se conozca su pensamiento, lo que está proyectando para China,
en los años que vienen, y sobre todo el que el Partido Comunista Chino se está haciendo presente también en toda la sociedad china. Los chinos desde la década de los 80 ya se habían acostumbrado pues a que el partido estuviera lejos de su vida privada. Ellos podían hacer con su vida pues lo que quisieran, como se hace en muchos lugares del mundo. Los jóvenes que fueron creciendo durante esas décadas crecieron como jóvenes que vemos en cualquier país dedicados a estudiar, a los videojuegos, a las películas, en fin, a todo eso que le interesa a los jóvenes. Ahora, Xi Jinping ya dijo que se debe de poner mucha atención en lo que ven, en el tiempo que gastan los jóvenes en todas esas actividades. ¿Por qué? Porque hay objetivos primordiales que tiene el país y todos estos jóvenes tienen que contribuir a esos objetivos. Además, con esta política de cero COVID, en donde vemos como en las ciudades como Wuhan en 2020, en Shanghai en 2022, pues apenas se ve que hay contagio, inmediatamente cierran a toda la ciudad, encierran a los posibles personas que estén contagiadas, establecen así zonas enormes con muchas camas donde ahí van todos los que están contagiados, y la gente se desespera, se harta porque dice, ¿qué es esto? Pero pues son las formas que yo pienso que se están ensayando precisamente para volver a tener un control más férreo de la población. Por eso, en su discurso de inauguración del Congreso de Xi Jinping, él estaba diciendo, tenemos que concentrarnos en las metas fijadas. Todos tenemos que poner atención a la sociedad y no nada más centrarnos en las cuestiones que atañen directamente a nosotros como individuo. Entonces estamos viendo cómo el partido nuevamente pues está metiéndose, ¿no?, en todos estos asuntos que tienen que ver con la sociedad. Pues sí que es una otra vuelta de tuerca, digamos, a esta circunstancia. Voy con Eduardo, también 3 minutos. China en política exterior amenazante, ¿no? ¿Normal? Sí, aquí me parece que el problema tiene que ver con, pues, el asunto de las percepciones, porque si bien estamos conscientes de que en 2013, ¿no?, ya con Xi Jinping como presidente y secretario general, lanzó la iniciativa de la Franja de la Ruta, pero también habría que recordar que en ese mismo año se lanzó una campaña impulsada desde el Comité Permanente del Buró Político que se llama Contar la Historia de China Bien, y que tiene el objetivo, de acuerdo con Chiu Shi, que es la revista teórica del partido, tiene el objetivo de desarrollar lo que los chinos conceptualizan como el poder discursivo internacional. Y lo que decía el embajador, ¿no?, estas 2 iniciativas muy frescas, ¿no?, que han lanzado, va un poco por ahí. No solo en lo material, vamos a decirlo, en lo objetivo de desarrollar proyectos, de fomentar acercamientos, de profundizar el curso de la iniciativa de la Franja de Ruta, sino, como yo decía anteriormente también, tratar de convencer y modificar a la sociedad internacional de otras formas de vinculamiento o de vinculación, perdón, de interacción, etcétera. Entonces, el problema es que hay una reacción por parte particularmente de Estados Unidos, ¿no? Lo vimos con la visita de Nancy Pelosi o en muchos otros discursos a Taiwán. Ya se está queriendo configurar en las mentes colectivas, pues, un mundo dividido entre autocracias y democracias. Y entonces, estas 2 iniciativas, la del desarrollo global y la de la seguridad global, busca enseñar o demostrar o convencer, vuelvo a lo mismo, de que, por ejemplo, la seguridad de uno no puede realizarse a expensa de otro. Es decir, no puedes enajenar a un Estado para seguridad de otro, para tu propia seguridad, quiero decir. Entonces, en ese sentido, viene aquí la cuestión de Taiwán, ¿no? Y entonces,
cuando China reclama, ¿no? Lanza un discurso, vuelvo a decir, asertivo, diciendo Taiwán es parte de China y todo lo que ellos dicen, en otros lados se percibe agresivo. Y debido a eso, pues el futuro podría ser tenso porque al final y en primera instancia no hay entendimiento común sobre lo que significan los códigos de comunicación en ese sentido, ¿no? A lo mejor soy determinista en dejar todo en la comunicación, pero pues al final parte fundamental de las relaciones internacionales tiene que ver primero con eso, ¿no? Con esos entendimientos básicos de los cuales hay que partir para la interacción. Con eso termino, gracias. Claro, esto al final, relaciones internacionales, es un juego de percepciones. Y no solamente es lo que uno emite, sino lo que el otro entiende. Entonces, a saber ahí qué pueda pasar. Voy ahora con el embajador Bernal. Si la economía no se comporta como está planeado, ¿habrá consecuencias, embajador? 3 minutos, por favor. Sí, gracias. Yo, bueno, empiezo por un seguimiento de lo que acaban de decir el profesor Silly y Connelly, en torno a las percepciones. Es muy importante esto ligarlo con los nombramientos que se anunciaron también los últimos días. Hay que recordar que en el cuarto lugar de la lista, en el orden de mandato en la Comisión Permanente del Poder Político, aparece Wang Honing. Este señor se ha distinguido por sus elaboraciones teóricas, no solamente a favor de Xi Jinping, sino que fue el que elaboró toda la presentación en la época de Jiang Zemin y también de Hu Jintao. Es el mismo personaje que se encarga de la elaboración teórica y es el que ha elaborado lo que se conoce como el pensamiento Xi Jinping. Hablando de lo que comentaba la profesora Connelly, de que ya se está esto pasando a nivel de los circuitos educativos. Este personaje es muy importante, está en cuarto lugar, repito, y ocupará la dirigencia de la Comisión Política Consultiva del Pueblo Chino, que es una de las grandes conferencias políticas de gran importancia, solo después del Partido Comunista, y en mismo nivel que la Asamblea Legislativa, la Asamblea Popular Nacional. En cuanto a los nombramientos que también comentaba el profesor Chile, yo sí estoy convencido de que el actual canciller Wang Yi va a pasar a ocupar el lugar de Yang Jiechi, y aquí lo que hay que anticipar es quién llegará en su lugar. Entonces, en el comité central del partido, de los nombres que se anunciaron, aparece el nombre de Qin Gang, que es el actual embajador de China en Estados Unidos. Él fue, antes de irse a Washington, el viceministro de la Cancillería, encargado de las relaciones, un tiempo con América Latina, otro tiempo estuvo a cargo de las relaciones con Europa, y es muy, muy cercano, me consta, del presidente Xi Jinping, de manera que ahí podemos esperar esa renovación de cuadros con personajes ligados al presidente, a la diplomacia tradicional, pero también al grupo que mencionaba Eduardo Silly de estos zorros guerreros, como se llaman ellos, que son más activistas en las redes sociales para promover esta narrativa de la política estilo chino. ¿Qué es, volviendo a lo económico? Lo principal en este momento para la dirigencia china en materia económica es cómo reconstituir las cadenas de valor. Y aquí nos lleva al menos a dos preocupaciones. Uno, va a dejar China de ser el motor del crecimiento para economías exportadoras en caso de que decida adoptar una actitud más proteccionista, más de autosuficiencia, como se busca en algunas economías. Yo digo que no en el corto plazo. En el corto plazo, las economías exportadoras van a seguir encontrando un gran mercado en China. Hay que buscar los nichos, hay que buscar las asociaciones, hay que concertar los acuerdos y buscar la complementación del mercado. ¿Va a dejar de ser China un motor de la inversión tanto hacia el exterior como receptora de inversión extranjera? No, porque esta reconfiguración de cadenas de valor pasa sobre todo por la promoción de nuevas inversiones, y aquí nos toca a países como México, que estamos en este sector de manufactura y manufactura avanzada, muy importante, y cada vez con mayores incursiones en el sector tecnológico, buscar estas asociaciones, estos acuerdos, esta promoción de inversiones. En las dos preguntas, comercio e inversión, podemos salir ganando, pero otra vez, si hacemos esta reflexión de fondo, si nos ponemos las pilas para buscar la asociación de nuevo corte
de acuerdo con las nuevas circunstancias y actuando de manera congruente en el nuevo entorno global. China va a buscar nuevas asociaciones, tiene esta nueva narrativa, estas nuevas iniciativas, va a buscar arreglos más específicos, tenemos que recomponer o actualizar la asociación estratégica comprensiva que tenemos con ellos, y también hay que tomar en cuenta que de aquel lado va a haber mayor búsqueda de contenido ideológico. De este lado tenemos que evitar caer en la confrontación ideológica, porque ese es un conflicto sistémico del que nadie escapa, pero tampoco nos conviene meternos como si fuéramos jugadores principales. Sin duda. Pero entonces sí que tenemos los que estamos fuera, digamos, los que estamos viendo a China, los que estamos buscando oportunidades en China, los que estamos tratando de evaluar cuál va a ser el papel de China en los próximos 5 años hasta el siguiente congreso del partido. Tenemos un poco que revisar lo que ya sabíamos de China, hacer ajustes. Más ajustes y esperar más asertividad, mayor actividad, nuevas alianzas y nuevos conceptos que ya desde hace 5 años definían ellos como política exterior con características chinas. Claro. Eso hay que tenerlo muy presente. Sin duda, y bueno, tenemos a varios estudiantes escuchándonos, así que por favor no dejen de pensar que estudiar asuntos de China es importantísimo para estudiantes internacionalistas mexicanos, etcétera. Voy a pasar a preguntas del público. Los animo a que pregunten. Tienen aquí a 3 expertos de primerísimo nivel, así que no desaprovechen todo lo que usted quería saber sobre el Congreso del Partido Comunista. La primera de Andrea Salazar pregunta: ¿sería concebible el liderazgo de Xi Jinping con matices maoístas en una sociedad china más educada, con mejores niveles de vida, más crítica y con una visión más global? Supongo que Andrea está preocupada de si Xi Jinping y esta toma de control es posible porque la sociedad china no ha avanzado lo suficiente para resistir una cosa semejante. ¿Quién se anima? Porque no pone destinatario. Profesora Connelly, por favor. Esa pregunta es bien importante, porque efectivamente la sociedad china ha cambiado mucho durante todos estos años. Todo mundo tiene sus teléfonos celulares, están en redes sociales, se comunican como en cualquier parte del mundo. Claro que allá las redes sociales están muy supervisadas por el gobierno y por eso tienen ellos que idear formas de que no les censuren sus mensajes. Y eso lo vimos precisamente ahora con estas crisis que se ha dado del COVID-19, que mucha gente mandaba mensajes en sus redes diciendo: yo ya estoy harto, ya no puedo, no me dejan salir para que vaya yo a comprar comida, lo que me mandan es exiguo, me quedo con hambre, cosas así vemos en las redes sociales chinas, ¿no? Y ellos, por supuesto, que no están acostumbrados a que se les controle y sobre todo que se les controle en su vida privada. Y sí se han dado algunos brotes de protesta, pero esos brotes de protesta inmediatamente son suprimidos. Sí, no sé si ustedes vieron los diarios, salió en los diarios mexicanos, unas mantas que pusieron, ¿no? Que dijeron, queremos comida, devuelve mi libertad, no queremos control, y no tardó mucho, ¿no?, en llegar los agentes de seguridad y quitar todo eso. O sea, sí hay descontento, sí, la gente sí de alguna manera está expresando ese descontento, pero yo lo que creo es que la sociedad china no está suficiente organizada como para llevar un movimiento de protesta de grandes proporciones. Y además hay en la población sectores importantes que piensan que el Partido Comunista Chino está en lo correcto, que el Partido Comunista Chino está defendiendo hacia el exterior los intereses de China. Y eso tiene que ver mucho pues con toda esta campaña que ha hecho el partido para fomentar el nacionalismo. Todo lo que hemos visto, ¿no?, de que también ellos toman en cuenta la tradición china, cuando era un gran imperio China, y luego llegan los extranjeros en el siglo XIX y empiezan a humillar a China, y todos esos elementos, ¿no?, que maneja el partido han servido para fomentar el nacionalismo. Si nosotros también vemos en las redes sociales como algunos dicen, ¿pero qué esperan ya?
para invadir Taiwán, es que ya no podemos dejar que Taiwán siga separado de China, cosas así, ¿no? Entonces hay elementos contradictorios, ¿no? Entre lo que piensa la población de todo esto que está sucediendo. Nos pregunta un participante anónimo, ¿la continuidad en el poder de Xi Jinping orienta a China hacia una dictadura? ¿Es una dictadura? Pregunta complicada. A ver, mis colegas. Embajador Bernal, por favor. Sí, no, o sea, estamos hablando de regímenes autocráticos, estamos hablando de que sí se abandona la idea preestablecida del mandato colectivo, ahora va a haber un mandato colectivo, eso no hay duda, pero es colectivo de gente afín al líder, y el líder se convierte, y yo creo que ahí va a venir también un cambio constitucional próximo, para convertirlo en el líder central, core leader, que llaman, que únicamente le dieron esa calificación a Mao, pero no es comparable a lo que hizo Mao, no son tiempos iguales, estamos hablando de un contexto totalmente diferente, como señala la profesora Connelly, en donde las clases medias han crecido y hay expectativas de los jóvenes, y donde la principal preocupación que expresó el presidente Xi Jinping en sus discursos o en sus intervenciones en el Congreso es cómo afrontar los retos sociales, o sea, cómo atender los problemas sobre todo de los jóvenes. ¿Por qué? Porque ahí está el futuro. Y está el presente también, tanto en participación, en productividad, en crecimiento, como en seguir apoyando al régimen con las características chinas. O sea, Xi Jinping se ha metido inclusive a hacer una revisión del marxismo como tal, a su manera. Proyectan esto en su pensamiento de Xi Jinping. No deja de ser marxismo, pero no es el marxismo clásico, no es maoísmo, ya no es la idea de Deng Xiaoping, tampoco es la idea reciente de Hu Jintao o Jiang Zemin del mandato colectivo. Es un líder único, un líder central, acompañado de personajes que han probado, por un lado, que son efectivos en la conducción económica a nivel regional, es lo que configura el modelo económico de China, la suma de éxitos en el crecimiento en las diferentes regiones. Han probado sus méritos. Hay que recordar que Xi Jinping pasó por 17 puestos antes de llegar al liderazgo, y cada uno de los que están llegando con él, de diferentes regiones, de diferentes orientaciones económicas, de diferentes pensamientos por su origen, si bien lo apoyan, cada uno tiene su propio mérito y han venido ascendiendo con base en esta revisión permanente de los méritos de la meritocracia y de la rendición de cuentas con base en resultados. Entonces no hay esa dictadura unipersonal que es autocrático, pues sí es autocrático, pero no es una dictadura personal que se impone a los demás, sino que se apoya en este grupo que ha venido construyendo Xi Jinping a lo largo de toda su trayectoria política y administrativa. De ahí diría yo la importancia de estudiar más a China, sobre todo desde este lado del mundo tan influido quizás por Occidente, para entender que es un tipo de gobierno diferente con sus propias características y que hace un esfuerzo deliberado porque así sea y que no lo podemos meter en cajitas aparentemente muy bien selladas, porque nos vamos a perder la mitad de la película, me parece. Ellos se han definido muy bien al denominarse con características chinas. Es lo que así es. Son así y así seguirán siendo además. Una pregunta de Pablo Meléndez, dice: durante un periodo Estados Unidos destacó el potencial de México para sustituir a China como su nuevo centro maquilador. Al menos yo no conocí la posición de China con respecto a este proyecto que nunca se llevó a cabo. ¿Hubo alguna vez alguna respuesta de China a este escenario? Digo, lo preguntan específicamente para México, pero claro, después de la pandemia son muchos los países que hablan de sustituir a China, del nearshoring, del friendshoring, de todo esto. ¿Esto China se pronuncia al respecto? ¿Alguien quiere tomarla? También el embajador Bernal. Sí, es un tema que yo he venido trabajando los últimos años de manera muy importante. Vamos a tener un seminario con un centro en China dentro de
dentro de 10 días precisamente sobre esto. El tema no es un plan de convertir a uno u otro país en maquilador o en productor para sustituir a China. Lo que tenemos que hablar es cómo interpretamos hoy las cadenas globales de valor. Y cuando hablamos de valor, hay que recordar que una parte es la producción, otra parte es la distribución. Es la suma del valor de la producción y la distribución lo que configura el valor. Y ha habido tendencias, hay tendencias y se han profundizado con la pandemia para que empresas que están produciendo en China salgan de China a colocarse en otros países. No solamente son empresas que eran de inversión de Estados Unidos o de Europa, son empresas chinas, en donde el mismo ambiente de competitividad ya les impide seguir siendo competitivas como eran antes, a los mismos costos. Estamos hablando del crecimiento de las clases medias, de la distribución del ingreso. Esto ha generado un fortalecimiento del ingreso de China que ha elevado para un país de 1.400 millones de personas su per cápita medio a más de $10,000. Es muy importante señalar esto en cuanto a cómo se ha venido dando el ascenso del ingreso. Y lo que se busca es, por parte de las empresas, cómo ser más competitivos, cómo llegar con la producción al mercado de manera más eficiente. Este nearshoring es lo que está de moda y va a seguir estando de moda, pero no implica que Estados Unidos lo proponga para un país como México nada más, o que China lo proponga para un país como Vietnam, porque está vecino, sino entre todos los productores se están dando estos cambios para todos impulsar mayores fuentes de competitividad. Y aquí la inversión sigue siendo el elemento central. Puede ser inversión de China, de Vietnam, de Taiwán, de Japón, de Corea, de Australia o de países europeos que se junte con algún empresario en Estados Unidos, con empresarios en México, para manufacturar, para vender, para innovar. Y esto es lo que va a mandar a los mercados en el futuro. Es lo que estamos viendo ya, es lo que estamos promoviendo. Me tocaba promoverlo desde el punto de vista como diplomático mexicano, ahora me toca promoverlo como analista. Tenemos que entender las reglas de las nuevas cadenas de valor, cómo se van a reconstituir, quiénes las van a ordenar, qué papel juega la inversión, qué papel juega el comercio y qué papel juegan los acuerdos internacionales, tanto en lo multilateral como en lo bilateral. Entonces, ahí entran todos los componentes de una diplomacia de promoción efectiva, pero primero tenemos que partir de la base de entender cómo cambió el escenario global económico y sumarle las presiones geopolíticas a las partes, a las cuestiones económicas. Claro. De nuevo, hay que conocer a la contraparte, hay que conocer China, insisto. Y consta que yo soy europeísta, claro. Pero bueno, ahora le paso la pregunta directamente a Eduardo. Dice, bueno, ¿cómo influirá la renovación de los cuadros del Partido Comunista Chino en la relación con Corea del Norte y el tema de la desnuclearización de la península de Corea? ¿Se espera mayor enfrentamiento con Estados Unidos o se mantendrá esencialmente igual? Sí, muchas gracias, Erika. Pues me parece que el caso de Corea del Norte refleja muy bien las intenciones con las que Beijing busca afianzar la iniciativa de seguridad global, ya que una de las primeras cosas que hablaron Beijing y Washington después de la invasión de Rusia a Ucrania fue precisamente Corea del Norte. La parte de Wang Yi, de hecho, fue el que dijo, vamos a hablar sobre asuntos que pueden también desembocar en conflicto si no reconoces, básicamente así le dijo a este Blinken, si no reconoces las legítimas preocupaciones de seguridad de los estados. Y Corea del Norte tiene una preocupación de seguridad. Entonces, bueno, a mí me llamó la atención que se haya tocado ese tema, ya que para China, Corea del Norte, más que un aliado, es un problema, porque supone un estado que, a pesar de que a lo mejor muchos observan lo contrario, no controla. O sea, tiene un entendimiento, vamos a decirlo, hay un entendimiento que tiene una historia ideológica, etcétera, pero al final Corea del Norte, si algo que ha buscado reivindicarse es una profunda o una radical independencia, vamos a decirlo. Y eso implica independencia incluso de China. Entonces, cuando pasa esto de Rusia y Ucrania,
China le dice a Estados Unidos, Corea del Norte podría ser uno de los casos que también podría desembocar en conflicto, y para eso hay que sentarse y escuchar, básicamente, lo que busca en materia de seguridad, en garantías de seguridad en este asunto. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que Estados Unidos ha mantenido la línea tradicional de hecho que cambió con este Biden, me parece, la línea tradicional que tenía con Corea del Norte de considerarlo un problema internacional, ¿no? Se ha llamado de muchas maneras, eje del mal, estado paria, lo que sea, y eso aviva otra vez el conflicto. ¿Por qué? Porque Corea del Norte, y me parece que en ese sentido obedecen los recientes ensayos de misiles, ¿no? Muy, muy dramáticos, la cuarta vez que pasan por arriba de Japón, obedece a una llamada de atención, porque al final esa es la única carta que tiene Corea del Norte para llamar la atención. No es la mejor, no es la más deseable, pero es la que tiene. Y lo que hizo Trump en materia particularmente de Corea del Norte, a lo mejor podríamos decir que es de lo poco que hizo de manera constructiva, fue precisamente empezar a abrir la posibilidad de considerar a Corea del Norte y su seguridad, más bien de considerar las preocupaciones de seguridad de Corea del Norte. Eso ya no se ha hecho y es lo único que dice China. Si tú dialogas y escuchas las preocupaciones y las atiendes, no tendría que haber problema, pero hasta ahí, ya no puede hacer más. Hay un entendimiento, la renovación de cuadros para mí no supone un cambio de política hacia Corea del Norte, pero sí una defensa de las preocupaciones de seguridad de Corea del Norte porque coinciden con las intenciones de seguridad de Beijing, ¿no? Que no se dé la seguridad de un Estado a expensa de otros. Tenemos más preguntas, pero bueno, las voy a agrupar y también meto mi cuchara porque, oigan, algún privilegio tiene que ser esto de ser moderadora. A ver, en febrero, si mal no recuerdo, estuvimos en un seminario, los tres, y yo también, afortunadamente, sobre las relaciones México-China, 50 años de relación oficial con la República Popular China. Pero bueno, las cosas nos ponen también en un dilema, ¿no? A 50 años, pregunta Fernando Sandoval aquí, ¿qué oportunidades y riesgos tendría para México buscar un mayor acercamiento con China? ¿Tenemos ese margen de maniobra? ¿Tenemos esa posibilidad? ¿Es algo que tendríamos que de manera deliberada procurar? Si no, ¿nos vamos a quedar fuera de la jugada de alguna manera? Es decir, ¿podemos pensar también en un orden internacional con características chinas? ¿Existe tal cosa? ¿Se propone tal cosa? Y por último, estamos a 2 semanas de la COP27. ¿Qué papel va a desempeñar China? Aquí le dirigen la pregunta al embajador Bernal, Daniel Dulcin, una profundización de la política ecológica china en la conducción de la economía. Sin China, atajar el cambio climático va a ser imposible. ¿Cómo está esa situación? Si les parece, les doy la palabra en el orden de intervención y aprovechemos también para sus palabras de cierre y el mensaje con el que quieran dejar a nuestro público, si les parece bien. Entonces, doctora Connelly, por favor. Bueno, respecto a lo que preguntaban, ¿no? De qué posibilidad hay de que México aproveche su relación con China. Yo sinceramente lo veo bastante complicado, porque siento que hace falta más trabajo por parte de México para que pueda aprovechar la relación con China y al mismo tiempo pues tratar de aprovechar toda esta situación que se ha dado en la relación bilateral entre China y Estados Unidos. De este lado se necesita tener más trabajo. Las compañías chinas, por ejemplo, están tan interesadas en trabajar aquí en México, algunas de ellas ya lo están haciendo, y en proyectos que son prioritarios para el gobierno mexicano. Y eso yo creo que es interesante, ¿no? Ver cómo ellas, estas compañías, piensan que pueden seguir incrementando su actividad en el país. Pero en otro tema que no quiero dejar pasar, la cuestión del estrecho de Taiwán, porque en el discurso de Xi Jinping, nosotros vemos cómo, a pesar de que él dice que la primera opción es una unificación pacífica, pero ya no se está enfatizando tanto.
¿Por qué? Porque Xi Jinping y todo el liderazgo saben lo complicada que está la situación en el estrecho de Taiwán en estos momentos. El cómo el gobierno de la isla se está alejando cada vez más de esa posibilidad de llevar a cabo una unificación, de cómo la líder de Taiwán se siente fortalecida por el apoyo que le está dando Estados Unidos, todas las visitas de funcionarios estadounidenses a la isla, ahora también países europeos, ¿no? Funcionarios de Alemania están visitando también la isla de Taiwán. Eso asusta mucho a los líderes chinos, porque sienten que cada vez se está alejando más esa posibilidad de una unificación pacífica. Por eso es que en el discurso de Xi Jinping estamos viendo cómo dice que no abandonan la opción de usar la fuerza. Y por eso mismo es que él está ubicando en los principales puestos dentro del partido a generales que tienen experiencia en trabajar en la parte sur de China, como el general Yang Youxia, que tienen experiencia en trabajar en las provincias de Fujian, sobre todo, que está tan cerca de Taiwán, porque yo creo que sí están haciendo una estrategia en la que piensen que a mediano plazo, quizá antes, tengan que pensar en la opción de invadir Taiwán. Y eso, pues ellos saben todas las consecuencias que puede tener, ¿no? Una invasión a Taiwán. Pero lo que sí es cierto es que sienten que ya no pueden esperar más, porque va a llegar un momento en que ya no van a poder recuperar Taiwán. Si ya el mismo Jiang Zemin en la década de los 90 decía, ya no podemos esperar más, las generaciones están cambiando, las nuevas generaciones están totalmente desvinculadas de China, y de aquí a 20 años nosotros ya tenemos que pensar en un Taiwán unificado con China. Entonces, por eso sí siento que es apremiante para los líderes chinos solucionar este problema. De acuerdo. Eduardo. Sí, muchas gracias. A mí nada más me gustaría resaltar lo que también ya había mencionado el embajador José Luis Bernal sobre este apellido que los chinos tienden a poner en sus conceptos, ¿no? Lo que sea con características chinas. Y un poco también atendiendo a tu pregunta, Erika, tengo la impresión de que la idea de la globalización con características chinas, que podría ser como esta idea de que China busca reconfigurar a su entendimiento o a su imagen y semejanza el globo, ese constructo conceptual no es tanto chino, porque si bien se habla de muchas cosas chinas, en chino casi no encuentras la palabra de globalización con características chinas. Encuentras otro tipo de cosas como un nuevo tipo de relaciones entre grandes potencias, porque, bueno, al final China está ejerciendo un estilo de política exterior que, vamos a decir, que hereda un poco de su tratamiento con curiosamente, con la Asociación de Naciones del Sureste de Asia. La ASEAN promovió algo que le tuvo mucho sentido a China y que de hecho está detrás, por ejemplo, del Acuerdo Económico Regional Integral que entró en vigor este año, ¿no? El famoso RCEP. Esta idea de la unidad en la diversidad, vamos a decirlo. De manera que lo que China sí exige es que se respete a China como es, que no se trata de cambiar, pero también que algo que ha dicho es que no busca cambiar el statu quo global. Y la idea de globalización con características chinas es una discusión que se tiene más de otro lado y no en China. En China se está pensando otra forma de que desde nuestras propias realidades podamos interactuar sin que eso conlleve al conflicto. Entonces, en ese sentido, yo invitaría a quienes nos están viendo, no dejaría con esta idea de pensar en estudiar a China desde China, porque ese es otro de los grandes problemas que tendemos a hacer lecturas y aceptarlas como verdaderas, lecturas que van de otros lados, ¿no? Incluso, desde América Latina tenemos una óptica que podría estar sesgada, ¿no? Uno no intenta caer en eso, pero al final es una parte de la historia y por eso es importante entender a China desde China misma para poder ofrecer mejores explicaciones de lo que pasa ahí. Eso es lo que yo dejaría al respecto. De acuerdo, necesitamos sinólogos preparados para el futuro. Embajador Bernal. Sí, tres temas. Primero, siguiendo con la idea que nos ponía la profesora Connelly,
Es muy importante esta información sobre que los más allegados colaboradores del presidente Xi Jinping han pasado por puestos que tienen que ver con Taiwán. La mayoría de ellos apoyaron a Xi Jinping cuando tuvo puestos en Fujian, en Zhejiang, en Shanghai. El propio canciller Wang Yi, el actual, él fue jefe de la Oficina para Asuntos de Taiwán. Entonces, todos ellos están relacionados de una manera u otra con el tema de Taiwán en toda su trayectoria y están ahora como el círculo más cercano al presidente Xi Jinping. El tema de Taiwán es lo que el presidente Xi Jinping definió en 2013 como parte de su sueño de cómo rejuvenecer a la nación china a partir de la reunificación de Taiwán. Y yo no vería como inminente una acción militar en la isla. Hay que esperar qué pasa el año próximo, que van a ser las campañas por la presidencia en Taiwán, elecciones que va a haber a principios del 24, y seguramente pues va a haber ahí mucha actividad, tanto de las fuerzas de China continental como de las fuerzas que apoyan la independencia, pero seguramente va a haber una definición importante en las elecciones. En el tema de la pregunta que plantea el embajador Daniel Dulcin, que es muy importante, yo señalaría que en cambio climático, independientemente de los acuerdos internacionales, China sí ha avanzado de manera muy importante en sus políticas internas de contribuir a combatir el cambio climático en materia de energía, en materia de combate a la desertificación, la administración de recursos hidráulicos, los temas de transporte más eficiente, cuestiones de urbanización también más regulada. Son muchos los temas que también es todo un gran sector que el embajador Dulcin conoce muy bien, en donde China tiene grandes avances, poco conocidos en el exterior, pero de los cuales también podríamos aprender mucho. Y finalmente, lo que plantea el embajador Sandoval, respecto a qué puede hacer México. Yo creo que México puede hacer mucho, sí, yo soy optimista de que sí podría hacer México muchas más cosas y debemos hacer muchas más cosas con China, aprovechando inclusive la rivalidad entre las dos potencias. Porque hay que recordar que para México, Estados Unidos es el socio número 1 por mucho, pero el número 2 en lo comercial es China. Y decíamos siempre en los años en Beijing, cuando hay una guerra económica entre China y Estados Unidos, el ganador principal es México. Estamos viendo en nuestra balanza comercial con Estados Unidos. Si no hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos, el principal ganador es México. México debe aprovechar esta ventaja tan grande que tiene de la vecindad con Estados Unidos, de la relación económica tan estrecha y del interés que tiene China a través de sus empresas por participar en el mercado mexicano. Debo comentar que hay una creciente presencia de empresas, no únicamente en los proyectos que interesan al gobierno mexicano, que son de infraestructura. En 4 años registramos en México cerca de 1,000 nuevas empresas de inversión china en el sector manufacturero, la mayoría de ellas, muchas en el sector de distribución, pero el interés viene por el lado, otra vez, de las cadenas de valor. Es donde tenemos que poner el énfasis, donde tenemos que buscar nuestra ventaja competitiva y a través de esto contribuimos más al desarrollo local, al desarrollo regional, al impulso del sector externo. Finalmente, recordando el seminario de los 50 años de relaciones diplomáticas, yo recuerdo que en una de las presentaciones yo comenté que lo que nos falta, efectivamente, estudiar más a China, darle importancia a lo que es importante, y mi sugerencia al final era que debemos de tener en México una comisión de expertos que analice el futuro de la relación México-China. Nunca lo hemos hecho comisiones con Japón, con Francia, con Estados Unidos, con diferentes países, con Corea, muy importante, tocó también estar en Corea, pero nunca lo hemos hecho con China. Es una propuesta que yo he venido insistiendo, no como gobierno, sino como gente interesada, como expertos, que veamos todas las aristas de esta relación y veamos cuál es su futuro y cómo podríamos aportar para incidir en ese desarrollo. Gracias a todos por sus comentarios.
Muchísimas gracias. Gracias a nuestra audiencia por sus preguntas y a los participantes por brindarnos estas luces sobre algo que a veces nos resulta complejo seguir desde aquí. Definitivamente me parece que tenemos que hacer un esfuerzo deliberado desde México por entender mejor a China, por leerla mejor, por no dejarnos llevar por los múltiples filtros con los que nos llega la información también. Y bueno, insisto en la importancia de que quienes nos siguen tomen esto como una posible opción. En nombre del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, les agradezco a todos por estar aquí. Creo que nos vamos enriquecidos con más ideas que procesar. Y los invitamos a que estén atentos a otros webinars o transmisiones de eventos híbridos de COMEXI sobre otros temas también. Más habrá de China, pero también sobre otras regiones, otros temas, otros países. Y esta información se dará a conocer en las redes de COMEXI, en todas las plataformas existentes. De nuevo, mil gracias a todos por estar. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Buenas tardes.